magistral Códigos Comunicativos y Lenguajes Textiles. Antes de cederle el uso de la voz al maestro, me voy a permitir compartirles una breve semblanza de la amplia trayectoria de nuestro ponente. El maestro Arturo Gómez Martínez es investigador, profesor, promotor cultural y capacitador de procesos artesanales. Es originario de Achichipic, pueblo nahua de la Huasteca en el estado de Veracruz, licenciado en Antropología por la Universidad Veracruzana y maestro en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha sido catedrático en la Universidad Veracruzana y en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha ocupado cargos en la administración pública. Fue coordinador de culturas populares en el estado de Quintana Roo del 2003 al 2005, subdirector del Consejo Veracruzano de Arte Popular del 2005 al 2007, director de planeación del Instituto de Artesanías de Puebla del 2007 al 2009 y subdirector de etnografía del Museo Nacional de Antropología del 2015 a la fecha. Sus líneas de investigación más importantes son la religiosidad popular y el arte de los pueblos indígenas de México. Entre sus libros sobre arte destacan Geometrías de la Imaginación, Iconografía de Puebla. El maestro es investigador titular C, adscrito al Instituto Nacional de Antropología e Historia, con sede en el Museo Nacional de Antropología. Por décadas se ha encargado de estudiar los textiles prehispánicos y coloniales de México, Perú y Guatemala. Entre otros libros de su autoría destacan Tlaneltocoli, la espiritualidad de los nahuas chicontepecanos, editado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y Tlacotecotl y el Diablo, la cosmovisión de los nahuas de la Huasteca, editado por la Secretaría de Educación y Cultura de Veracruz. Es autor de artículos especializados sobre iconografía textil, técnicas textiles y organizaciones artesanales textiles. Ha coordinado publicaciones sobre arte popular a favor de las comunidades artesanales de México. Además, ha sido promotor para el rescate, desarrollo y procesos de comercialización de las artesanías indígenas. El maestro es un gran conocedor también de la lengua náhuatl. El pasado mes de marzo, también lo quiero destacar, en Jalapa, Veracruz, en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario Virtual 2021, la Universidad Veracruzana entregó la medalla al mérito UV a 7 destacados intelectuales, entre ellos al maestro Arturo Gómez, actual subdirector de etnografía del Museo Nacional de Antropología. Tlazocamati, gracias por su presencia, maestro Arturo. Le cedo el uso de la voz. Tlazocamati miak, les saludo a todos, Nimechtlapaloa, Pani Yoatzinco, Timo Camahuise y Catlahmachtli, Tlaijquitili, Tlazumali. Vamos a platicar en esta ocasión sobre los textiles y su repertorio en el sentido del arte. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a iniciar con esta plática sobre códigos comunicativos y lenguajes textiles. No siempre, pues, los idiomas indígenas son orales, pues también está el fenómeno de la escritura, la graficación en otros códigos. La escritura en formatos latinos, como lo conocemos ahora, pues inicia en el siglo XVI. Desde antes de la llegada de los españoles había pues también otros códigos, sistemas de escritura, ideográficos y pictográficos, dentro del cual se circunscriben también los textiles como una de las formas de los códigos comunicativos que emiten lenguajes a través de imágenes, una serie de imágenes que se codifican por culturas. Entonces vamos a ir viendo una serie de imágenes. En la presente imagen tenemos, por ejemplo,
una escultura de Jaina, Campeche, donde tenemos a la tejedora, y la tejedora tiene un pajarito, posiblemente un colibrí, y entonces está posado sobre su telar, lo cual no es un simple retrato, o sea, nos está hablando pues, de este referente del lenguaje, en este caso un referente mítico, y estamos hablando del periodo clásico, entre 600 después de Cristo. Y tenemos del lado derecho una imagen bordada de Xocpichuy, que en maya, el hilo contado, de la comunidad de Ixpichil en Quintana Roo, donde también tenemos este referente del lenguaje, referente mítico, que vamos a llamarle mitogramas. Entonces, tenemos un rombo escalonado, que es el cosmos, y tiene otro rombo en medio que circunscribe a la parte de la Tierra. Por lo tanto, nos refiere a un cosmograma en el sentido del orden. Adentro tiene un colibrí y que está volando, suspendido en el aire. Bueno, también es una imagen que se codifica como referente mítico. Cuando la bordadora me platicó, me enseñó el textil y me lo vendió, le causó una profunda risa y me dice, es que las imágenes, propiamente los dibujos, hablan. Y entonces se basó visualmente en esta imagen para rememorar el mito del origen del maíz, en este sentido de a partir de un personaje que precisamente nace de una mujer que estaba tejiendo, en este caso estaba bordando. Estaba sentada fuera de su casa bordando muy tranquilamente, concentrada, contando todas las puntadas matemáticas, y de repente viene un pajarito, un colibrí, y se posa sobre su cabeza, después sobre su hombro, sobre su brazo, acaricia el pajarito y no se da cuenta, de repente se mete por debajo de su huipil sobre sus senos. Y entonces la mujer se embaraza y da a luz a un personaje masculino que va a ser la deidad del maíz. Y de ahí sufre procesos de metamorfosis, lo sacrifican, de su sepultura nace las primeras plantas de maíz y por lo tanto los primeros frutos con el que se alimentan los seres humanos. Del lado izquierdo pues vemos la mujer pues tal cual está tejiendo en su telar y ahí está posado el pajarito Entonces de lo arqueológico no sabemos mucho, solo tenemos la imagen que inferimos que posiblemente se trate también de un ejemplo de mitograma, de referente mítico. Y esto es lo que quiero advertir, que los pueblos indígenas tienen una serie de referentes de lenguaje, ya sea en textiles, ya sea en lacas pintadas, en cerámica, en papel, en muchos otros soportes. En este caso nos ocupa el textil. Mucha gente, por ejemplo, ha referido que los textiles son códigos comunicativos, que son los libros que no se quemaron o no se perdieron en el periodo colonial. Me parece bien como una metáfora, pero los textiles, como vuelvo a decir, no se leen como códigos lineales, como los libros. Son imágenes cargados de simbolismo que van a ser códigos de comunicación. Entonces, en este sentido, cada imagen en los textiles son referentes del lenguaje, de tal manera que a los ojos de la gente le hace rememorar, le hace recordar muchas series de mitologías, de narrativas de sus pueblos. De la época prehispánica tenemos igual muchos elementos de la imagen, como es la flor encerrado en rombos,
esto es de Uxmal, y después tenemos nuevamente los referentes contemporáneos, otra vez una imagen de bordados de los mayas del Caribe, con la misma flor, en este caso la espalda de la serpiente, la piel de la serpiente abierta, que pues tiene mucho simbolismo para ellos, asociado a la tierra, pero también a los cultivos, productos de la tierra. Por otro lado, vemos que los textiles como códigos comunicativos, pues no son cualquier cosa, son productos intelectuales de las civilizaciones indígenas, de las culturas indígenas. No son simples artesanías, que estos despectivamente pues, se le ha llamado así ya más de un siglo. De repente nos preguntamos por qué de la época prehispánica a la llegada de los españoles se le llama arte prehispánico, y después del siglo XVI para acá despectivamente es arte popular, es artesanía y es otra cosa, es cultura material, es la producción intelectual de estos pueblos que pues no se terminó y aquí sigue. Y entonces tenemos estos textiles que en principio se tejen con fibras naturales y con fibras de origen animal. Originalmente solo eran de origen vegetal, que también implicaba pues un gran conocimiento de la agricultura y luego un conocimiento tecnológico para lograr las fibras en hilatura. Posteriormente, decorar estas telas con conocimientos identitarios regionales. Entonces, la contabilidad de los hilos es interesante en los textiles porque es a partir de números pares e impares. Y luego números contables, cuantificables, que son generalmente 10 y números 20, grupos de 20 que se van contabilizando. De ahí se pueden lograr cuentas muy largas, incluso hasta unos 8,000 hilos muy delgados para tejer un lienzo, lo cual implica pues muchos hilos por pulgada. Y eso es un gran conocimiento del manejo de la hilatura. Crear imagen pues es algo interesante también. La imagen puede ser equiparable en otras regiones, en otras latitudes del mundo, pero lo importante es precisamente la representación, estos códigos que se le adjudica a cada uno de los lugares. Por supuesto, del lado derecho vemos una imagen de los Altos de Chiapas, bastante idénticos a imágenes de Asia, casi similares, incluso hasta la cuenta de hilos, también con el Perú, que son los lugares donde se han desarrollado pues muchos textiles, igual que Egipto. Lo interesante es que va a cambiar el código comunicativo. Lo que en un lugar significa una cosa, en Mesoamérica y en México actual van a tener otras connotaciones simbólicas, y eso es lo que importa, las connotaciones simbólicas, los lenguajes de estos textiles. Y vemos una gran diversidad de culturas prehispánicas en México, pero lo interesante es que cada una de las culturas tuvo particularidades. Entonces tenemos desde la Olmeca hasta los pueblos nahuas del siglo XVI que se dispersaron por gran parte del país, y con ello el conocimiento. Vemos también que esto mismo pues se proyecta a la actualidad. Muchas formas textiles del México antiguo se conservan, sin embargo, otras se suman a lo que trajeron en el siglo XVI, particularmente tecnologías como las hilaturas en rueca y también los tejidos en telares de pedales, pero también fibras como la seda, como la lana, y también algunos otros colorantes y técnicas textiles, por supuesto, también, entre ellos la gran cantidad de bordados. Una de las cosas interesantes de México es su gran diversidad biológica, geológica, geográfica y cultural. Esto va a ser determinante para la producción de los textiles.
En las costas, tanto del Golfo como del Pacífico, las telas van a ser muy livianas, por lo tanto la hilatura va a ser tan delgada como del calibre de un cabello, mientras que las regiones altas, las hilaturas van a ser gruesas porque van a ser ideales para confortar el cuerpo. Y algunos textiles van más allá de cubrir el cuerpo y pasan a ser meramente simbólicos. Y eso implica también una gran tecnología, como la serie de telas transparentes o los tejidos especiales como las curvaturas y otros tipos de enlaces importantes en México. Pues vamos a tener distintos. En el centro de México, por ejemplo, se privilegian algunas fibras de las agaváceas, mientras que en el Pacífico y en el Golfo el algodón es para toda la gente. Y entonces tiene mucho que ver cómo vestirse en la zona serrana, en las zonas frías, altas, porque incluso no se da el algodón es de tierras cálidas. Y en tierras llanas, por supuesto, ahí va a haber todos estos grandes cultivos y el gran desarrollo agrícola del algodón, que se van a lograr fibras pigmentadas de manera natural que van de los tonos marrones hasta los azulados o verdosos. Y esto es producto de la selección que se va haciendo en la agricultura. Entonces, el textil no solo implica pues el conocimiento artístico, sino también detrás de ello está el conocimiento del agrícola, el conocimiento de la química, de la física y el desarrollo de las matemáticas para hacer esta cuenta de los hilos. Las fibras, estas son las fibras de origen mesoamericano, tenemos las agaváceas, el chichicastle, que es una laurera caracasana, un tipo de urticaria, tenemos los isotes y los heliocarpus, que son los jonotes, y finalmente el grandioso algodón, que vamos a lograr fibras de diferentes tonalidades, pero también de calibres de fibras. Y esto es lo que nos llega de Europa, vía Europa conjunta a otras regiones, Asia, África, y llega a México en el siglo XVI, toda la lana de las ovejas, los gusanos de seda y también el lino, aunque no se cultivó aquí, pero llegaron muchas telas de lino que sirvieron para manufacturar las ropas indígenas. El lino se ocupa la raíz de la planta, mientras que la seda lo produce un gusano y esos son los filamentos que se hilan, y la lana pues de los borregos. Entonces son 3 de origen animal y 1 vegetal. Y nuestros algodones, más de 30 variedades que hay en México, que les decía es un gran conocimiento de los pueblos indígenas que van de sus tonos marrones. Luego la hilatura con malacate, que es un uso, un palito y con un volante que sirve de contrapeso, y a partir de ello se logran diferentes calibres de hilos. Prosiguen con estos métodos del urdido para conformar el telar de cintura, y los telares de cintura, pues dependiendo de las regiones, pues son verdaderas proezas. Unos aparentemente simples palos se convierten en verdaderas tecnologías para hacer arte y para repensar pues la historia y las reflexiones sobre el conocimiento, las matemáticas. Lo que vemos, por ejemplo, que se llaman lisos, que aquí los tenemos, que sirven para mecanizarlos, dependiendo de la complejidad del telar, puede llevar desde 1 hasta más de 120. Entre más lisos es una gran complejidad matemática, pero también de concentración de la memoria para manipular estos lisos aritméticamente y que el dibujo que se desea tejer salga ya de manera mecanizada. De lo contrario, se hace manual, manipulando hilo por hilo.
Y entonces vemos que algunas prendas pues se combinan. La mujer que está en la imagen trae una blusa de origen europeo, que ya se ha convertido en una imagen indígena, y estas son las ropas que se imponen en el periodo colonial, pero trae también en el cuello el quechquemit a manera de collar, y su enredo y su faja. Bueno, sobreviven todos estos elementos antiguos. El color, la teoría del color, pues es similar que en todos los grupos humanos. Amarillo, rojo y azul son los colores básicos, y en los idiomas indígenas esos son los términos que se destaca para denominar color. En náhuatl, por ejemplo, tlapali incluye estos tres colores, y el resto es por adición o por sustracción. Por ejemplo, si queremos decir naranja, decimos rojo aguado o rojo pálido, achilcóstica, algo así, o la combinación de amarillo con rojo. Entonces no existe palabra tal cual para naranja, pero sí tenemos para decir rojo, para decir azul y para decir amarillo. Las fuentes del color pues son distintas, tenemos desde origen animal hasta el vegetal, y aquí hay un gran conocimiento de química y de física para lograr estos tonos de colores. Entonces hay un potencial de hidrógeno en medio, hacia la derecha tenemos los alcalinos y hacia la izquierda tenemos los ácidos. Y entonces para aumentar el color necesitamos los alcalinos, y para definir o entonar el color necesitamos los ácidos. Y entonces ese es el conocimiento de los pueblos. Y tenemos este pantone, tan importante en todas las regiones de México, dependiendo de la flora de la región, pero también de la concepción en función del paisaje, se van a definir colores en uso. En regiones muy húmedas y nublados, por ejemplo, hay muchos tonos de blanco, que van desde tonos blancos hasta grisáceos, y que para ellos sigue siendo blanco. Y en regiones donde es muy cálido, por supuesto que la vista alcanza a ver muchas tonalidades, y entonces se desarrolla culturalmente el uso de estos colores. El telar de cintura, un implemento sencillo pero complejo. Aquí tenemos, por ejemplo, el tejido en curva, que es único en la historia de la humanidad, a pesar de que el Perú y Egipto tienen la mayor concentración de textiles arqueológicos y de técnicas, no tienen este tejido en curva, de dar vuelta a los hilos de urdimbre y convertirlos en trama. Y tiene que ver un simbolismo aquí que está asociado al Golfo de México con el movimiento, el huracán, estos fenómenos que anualmente vienen. Y entonces este es el principio motor para que se desarrollen estas técnicas textiles. Del lado izquierdo tenemos estos teñidos que se tienen que hacer de reserva, y se equilibran pues los colorantes, se bordan las partes que no se desea que se tiñan, y después se descosen esos rebordados para obtener los diseños. Y entonces esos son los grandes conocimientos. Para el periodo colonial llama mucho la atención los textiles indígenas, y se documenta muchísimo, por ejemplo, en el Códice Florentino es lo que vamos a encontrar, y la parte náhuatl es verdaderamente interesante cómo lo describen, las palabras que usan, el concepto de arte, por ejemplo, tlamach, que se sigue utilizando hasta la actualidad, y son las teorías indígenas para concebir estos elementos. Entonces, se puede tejer desde tonalidades blancas y enlazar urdimbres y crear diseños, pero también se pueden meter hilos de color. Se combinan los telares de pedales, esos tejen los hombres, y el telar de cintura sigue siendo un oficio femenino, aunque en la actualidad se han sumado también ya los hombres. El empuntado, pues son técnicas europeas,
que se han ido introduciendo. Y el textil se dinamiza también. La máquina de coser, a partir de que aparece, se vuelve un elemento indispensable para las comunidades indígenas y desarrollan nuevos conceptos textiles a partir de ello. La noción de vestir, el pudor, pues cambia muchísimo también dependiendo del periodo y los lugares. La tilma es lo que sobrevive también en muchas comunidades actuales, y estas camisitas o chalequitos que se ponían a los niños, pues hasta ahora lo podemos encontrar en muchas de las comunidades. Y la ropa de los hombres actual, pantalón de algodón y la camisa, pues son formatos europeos, era la ropa interior de los campesinos y de los españoles, y que se introduce en México para erradicar, entre comillas, estas vergüenzas, esta noción de pudor europeo que se introduce hacia las comunidades indígenas, y se desarrollan muchos formatos de ropas a partir de entonces. Sin embargo, muchos de estos huipiles sobreviven hasta la actualidad. Del lado izquierdo tenemos estas figurillas de Tierra Blanca y de Nopiloa en el centro de Veracruz, donde trae un huipil muy entallado, posiblemente de gasa, de hilos muy delgados, blanco sobre blanco, y que el artista quiso retratar todas estas cenefas y paneles de la manera en cómo se estructuran y que posiblemente tienen simbolismos específicos. Del lado derecho tenemos a una mujer de Tequila en Veracruz, en la zona fría, y es una dignataria, todavía trae el acacehuastli, que es un abanico que era muy importante para el periodo prehispánico, aunque esta pintura ya es del siglo XIX, vemos cómo han sobrevivido muchas cosas. Y el estatus de su persona se nota tanto en su huipil como en su faja, y la manera en que tablea su enredo. Bueno, formas de ropas, el quechquemil, por ejemplo, que tenía punta, lograron quitarle la punta, y es una técnica tan complicada. Estas figurillas columpiándose también son del centro de Veracruz. Y luego vamos a ver el tejido en curva que hay, por ejemplo, en San Pablito. Ven lo equiparable de las figurillas. Y del lado derecho un quechquemil de teñido de reserva, muy importante para los indígenas. Hay fragmentos prehispánicos, sin embargo, poco conocidos, aunque esta técnica siempre se le atribuye a que viene de fuera y luego se condiciona o se entrega básicamente para la hechura de los rebozos tan conocidos ahora. Bueno, muchas ropas pues son el estatus de la gente. No solo es cubrirse, sino también dependiendo de la ocasión y el cargo que ocupan es el tipo de bordados o de tejidos que van a tener. Los dioses también se les viste con ropas muy similares. El siglo XVI, pues cambian muchas nociones. Las mantas de las indígenas que servían para cargar pasan a ser elementos de recato. Se tapan la cabeza con ello, pero sin embargo pueden ser utilizados para otras cosas, como rodete para cargar objetos en la cabeza, para cargar niños, para cargar objetos, en fin, muchos usos se le puede dar. Y también vemos aquí, por ejemplo, la mujer lleva un águila bicéfala en el pecho. Empiezan a mirar en el siglo XVI el uso simbólico y de poder que tienen estas imágenes, y por supuesto los incluyeron en sus huipiles para hacer notar que no eran mujeres cualquiera, o sea, no eran del pueblo, sino eran mujeres nobles que merecían atención. Entonces, la nobleza indígena usó muchísimos de estos símbolos y los pasó a sus ropas. Otros elementos como estos paños que no sabemos cómo llamarles, pero la gente les llama rebozos,
otros critican que no son rebozos. Lo interesante aquí es el simbolismo que se le da. Es un paño para cargar y que es lo mismo para taparse y para cargar tanto niños como objetos y seres sagrados. Y entonces lo interesante es que es más fácil hacer rapacejos con los residuos del tejido. En este caso, el lienzo está cerrado. Tejieron el lienzo y lo cerraron, porque es un concepto indígena de lo acabado. Y agregaron hilos adyacentes en las puntas para tejer los flecos. Entonces uno se pregunta, ¿no sería más fácil tejerlos estructuralmente? Sí, pero aquí entra un asunto simbólico, un asunto de lenguaje que quieren hacer notar las personas. No solo un lenguaje para los humanos, sino un lenguaje simbólico para el mundo sagrado, para el mundo que tiene que ver con la estructura del universo. Y pues ahí están los lienzos para cargar tanto niños, seres, vemos hasta un felino, vemos que cargan mazorcas, vemos que cargan objetos, niños, y eso es lo que actualmente tiene como función el rebozo. Pero el mámat, pues ahí estaba en la época colonial, en las pinturas de castas, pues muestran ahí las mujeres cargando niños con sus mantas. Y arqueológicamente, pues también los tenemos, incluso con estos pequeños flecos y rebordados. Esto es de Tehuacán antes de Cristo. Y esto es después de Cristo, es de la zona de Simapán, en Hidalgo. Y entonces fíjense bien cómo parece ser el fleco de un rebozo, pero no, este paño está tejido en telar de cintura, no está anudado. Y entonces son tramas suplementarias, recíprocas. Entonces se van tejiendo cada uno de los elementos, se fijan la complejidad que implica, y luego se le añaden hilos adyacentes, eso es lo que les decía. O sea, ¿por qué cerrar la tela y luego dejar los flecos cuando se puede lograr de manera estructural? Bueno, todo eso son conocimientos simbólicos. Y vemos el barroquismo en la época contemporánea en muchas comunidades, cómo los textiles reflejan este patrimonio biológico y cultural que hay en su entorno. Todas las variedades de flores y sus procesos de reproducción de las plantas. Los niños desde pequeños se les enseña pues el telar de cintura y las técnicas de bordado para que se vayan familiarizando con estos conceptos étnicos del arte, desde las abuelas, en fin, y luego tenemos todos esos conceptos de color y de cómo lograr técnicas tan distintas en el tejido. Esto es del periodo prehispánico, es un tafetán con tramas suplementarias y vemos pues una serie de sargas con estos diseños que se llaman ojitos, líneas de ojito doble y tecnologías que se entrecruzan entre el pasado prehispánico y conocimientos coloniales, lo cual nos habla de esta interculturalidad. Seguramente las indígenas vieron a las españolas deshilando. Les pareció interesante, pero no les pareció como interesante hacerlo. Entonces lo imitan, tejen el soporte en telar de cintura para crear una retícula similar al deshilado y rejillado, y luego surcen muy similar al deshilado y rejillado. Entonces es un conocimiento interesante que se va yuxtaponiendo. Pero también tenemos en México pues todo lo de origen antiguo, una serie de telas ralas, de encajes que se logran con diferentes técnicas, urdir flotantes, en fin, crear dibujos de diferentes maneras. Lo más que hay son las tramas suplementarias que se llaman brocados. Con esto se van a crear una serie de dibujos muy interesantes
sobre el entorno natural, sobre el cosmos y la estratificación social, el poder, muchos simbolismos. Les decía que estos tejidos tan complejos que implica muchos conocimientos matemáticos. Estos, por ejemplo, se mueven con lisos, una cantidad de lisos que van desde 6, 7 hasta los 120 para mecanizar los dibujos. Y entonces tenemos imágenes que para ellos representan cosas. Esto es el tejido de cacahuate en la Sierra de Puebla. A pesar de que es blanco sobre blanco, técnicamente le llamamos crepé, pero en la localidad se llama tejido de cacahuate. Y así vamos a encontrar diferentes tejidos tan complejos y que pues muchas cosas pues siguen siendo tan equiparables. En la imagen vemos otro bordado de Quintana Roo, que es el huracán. Entonces va girando el viento en este cosmos, en el rombo escalonado, y es el fragmento de un hipil o huipil que se usan en estas zonas, y no es algo nuevo, pues lo vemos en los dinteles mayas, lo mismo, el rombo escalonado, pues ahí sigue vigente, elementos acuáticos. La representación va a tener que ver con el entorno natural donde viven las personas. Y entonces eso es lo que van a retratar y es lo que le van a dar simbolismo, y esos códigos van a representar los lenguajes de la gente. Por ejemplo, los generales mayas de Quintana Roo van a tener estos deshilados que van a definir los rangos que ocupan dentro de la estructura cívico-religiosa de sus pueblos. Vemos que en su pantalón y su camisa uno los puede conocer qué rango ocupan dentro de esa estructura religiosa. Y la rana, por ejemplo, pasa a ser un elemento importante. Este ya es de la Sierra de Puebla, pero si vemos, este es el fragmento de un pantalón de los generales mayas. Entonces no es lo mismo llevar una ranita que llevar una grequita, un deshilado de 2 centímetros a un deshilado de más de 10 centímetros. Definen rangos. Y lo pongo porque me parece muy interesante, es de Atla, en la Sierra de Puebla. Atla es un pueblo del posclásico, casi con la llegada de los españoles. Incluso eran nahuas del centro de México que cobran tributos. Entonces Atla es un enclave militar para cobrar tributos. Llega la conquista y ya no pueden regresar, ya no existe ni Texcoco ni Tenochtitlán. Entonces se quedan ahí. Lo interesante es que hasta ahora mucha de la iconografía es lacustre, a pesar de que están frente al Golfo de México. Entonces, procesos históricos también emanan pues dentro de estos códigos simbólicos de los textiles. En los Altos de Chiapas lo mismo tenemos, las ranas. Y muchos elementos de los dechados europeos son redefinidos en comunidades indígenas. Esta es una imagen de la Sierra de Puebla, de Hueyapan, pero esta imagen es idéntica a los dechados del siglo XVI traídos de Europa. Por supuesto que allá significaban otra cosa, aquí significan nuevas cosas, y de eso estoy hablando, de los códigos simbólicos, no de la imagen. Imagen puede ser, es otra cosa. Entonces entramos en una discusión terrible ahí, porque si tratamos de definir los pueblos a partir de la imagen, pues estamos perdidos, porque entonces estamos viendo pues todo el repertorio que se trae en el periodo colonial y que sigue estando en las comunidades. Y no es eso lo que queremos. Lo que queremos mirar son estos códigos redefinidos, estos códigos pensados nuevamente, reflexionados por las comunidades indígenas y vueltos a disponer en estructuras de soportes tan distintos como lo son estos paños o chales que sirven pues para muchas cosas dentro de las comunidades como elementos distintivos. Y entonces se cambian algunos elementos y se ponen los que están en su entorno, por ejemplo los cotorros.
Y otros, pues cambian de códigos. Esta misma flor, no es lo mismo en la región Cora y Huichol, cambia de código simbólico. En uno tiene que ver con el peyote y en otro tiene que ver con enredaderas, dependiendo pues del nicho ecológico. Vamos viendo cosas muy similares. Y en otros, pues todo el repertorio religioso se involucra, pero tienen códigos muy interesantes, como estos árboles que están alrededor de la imagen guadalupana. Y aquí están los colibríes de que tanto hablamos. Ahí siguen vigentes. Cristos con elementos de la agricultura. Y ahí andan los Cristos crucificados entre los maizales y el árbol de la vida que cruzan el cosmos. Estos son los dechados coloniales europeos del que les hablo. Y entonces, estas mismas imágenes pasan a comunidades indígenas, como lo es los huipiles de Amatlán de los Reyes. O sea, aquí los árboles ya tienen otro significado, aunque técnicamente son similares. En la península de Yucatán, por ejemplo, desapareció casi todo el repertorio iconográfico por la economía regional del siglo XIX y XX, aunque el formato se conserva, el huipil y el terno, pues es casi el mismo formato. En otros se transforman figuras tan complejas que hay una gran relación de la historia de México, por ejemplo, entre Filipinas, con estos comercios que traían todas las imágenes de los textiles asiáticos, pues hay gran influencia en las actuales comunidades, pero lo interesante que les decía son los nuevos códigos simbólicos que se les ha dado. Y vamos a encontrar imágenes tan diversas, desde retratos de la flora y de la fauna, hasta cosas muy cosmogónicas, muy abstractas que vamos a encontrar, incluso del nacionalismo mexicano, producto de las políticas públicas del gobierno, del Estado mexicano. Entonces, técnicas tan diversas que vamos a ir encontrando ahí. El águila bicéfala, aunque aquí en México también tenemos ejemplares prehispánicos en sellos, su simbolismo era otro. No estaba vinculado al poder, sino a elementos míticos de origen del sol y la luna. Estos pues son totalmente europeos, pero con un nuevo simbolismo en las comunidades indígenas, coras, huicholes, tepehuanos, en otomíes, totonacas, zapotecas, tienen todos estos elementos de las águilas bicéfalas vinculados a la creación del sol y la luna y no a la relación del poder del gobierno. Pues muchos elementos vamos a ir encontrando que se distribuyen en cenefas, en paneles y también en redes, es decir, cuando decimos red, que el dibujo puede crecer a los 4 lados, mientras que las cenefas solo se pueden acomodar en paneles de derecha a izquierda. Y pues el repertorio es tan distinto. Los árboles de la vida también es un elemento que se comparte en muchas regiones de México. Casi siempre son 4. Este es magnífico, Quexquémetl de Pantepec, en la Sierra de Puebla, la Huasteca, que tiene estas pequeñas bandas que llamamos tejido en curva, que está relacionado con el Golfo de México. Por ejemplo, toda la iconografía es costeña, está asociado al huracán, a elementos de rayo y trueno, por lo tanto, de las lluvias. Y bueno, así vamos a encontrar este elemento de la greca, que está asociada también tanto la tierra como el agua, tanto en el Pacífico como en la costa del Golfo, también en el Caribe. Más al centro de México vamos a encontrar elementos lacustres. Las fuentes de agua son distintas. Retratar, pues ahora se puede hacer con línea o con línea de nodos para crear geometrías lineales. Esto es como las técnicas textiles más importantes. La serpiente emplumada es un tema recurrente en muchos de los textiles, al igual que la tierra, el agua, el sol, la luna,
el maíz y animales que están asociados a la creación tanto del maíz como también de los seres humanos que han ayudado. Este, por ejemplo, es un guajolote bicéfalo de San Pablito, Pahuatlán, que está relacionado con la creación del sol y la luna. Los ojos, los dos ojos de esta águila se los sacan y los avientan hacia el cielo y entonces nace el día, todo era oscuro, por lo tanto nace el día y se separa, pues ya empieza a intercalarse la oposición entre el día y la noche. Y son estos conceptos, pues, que los vemos en sus objetos cotidianos, como sus morrales, sus huipiles, bolsitas para copal, en fin. Este es bien interesante porque el bordado es huichol y el tejido de tela doble es otomí, y es la misma imagen. Y entonces nos habla de una ruta de las imágenes que sucedió en el siglo XVI. Y la reinterpretación de los símbolos, eso ya es un elemento cultural. Entonces, Choapan es una técnica que se llama trama envolvente, también única en la historia de la humanidad para crear encajes. Pero aquí está representando el águila bicéfala también. Y este es el águila europea que llega en los dechados y además está coronado. Los seres humanos en los textiles son importantes como retratos míticos que hablan del origen del hombre en el cosmos. Y estos elementos cosmogónicos que son flores del siglo XIX, estrellas de 8 picos que llegan en el siglo XIX a México y que los pueblos indígenas les dan un simbolismo muy importante. El maíz pues va a aparecer en muchos de los textiles como un fruto de la tierra que es importantísimo rememorar, y también al maíz se le viste, a la caña de maíz, a la mazorca. Hay rituales importantes donde se recepciona al maíz nuevo, tanto en Guerrero como en la Huasteca, y se les viste estas mazorcas como seres humanos. Y entonces está la Tenantzintli o Tetatzintli, que en náhuatl son los viejos, y se les viste como de esa condición, y al elote, al maíz joven, como un niño, y todas estas ropas tejidos magistralmente en algodón y también decorados. Entonces son estas iconografías importantes. Esta es la estrella que les decía, que llega a México hasta el siglo XIX, principios del XX, y lo tienen tanto coras, huicholes, tepehuanos, Tenec de la Huasteca, nahuas de la Huasteca, otomís del centro de México, la región de Oaxaca, en fin, muchos. Lo importante es que cada uno de los lugares le da un simbolismo muy diferente, mientras que para los Tenec son la imagen del dios del maíz o de las regiones cósmicas, para los nahuas es otra cosa. Y para los otomís del centro de México es otra cosa, aunque técnicamente o en imagen sea similar, tienen pues estos siguientes simbolismos. El árbol de la vida, vemos que cosas tan abstractas, tan complejas, que hay en muchos de estos pueblos. Este es del Andericós, totonacas del centro de Veracruz, muy interesantes, que son árboles del origen, que está en el centro de la tierra y que levanta el cielo, pero también se posiciona como un eje importante de la tierra y el inframundo, debajo de la tierra. Eso es chinanteco también, como está brotando de la tierra como conocimiento y como elemento de la naturaleza, da los animales, pero también los frutos vegetales. Otros elementos también que son estos rombos que se van encadenando y que lo mismo puede significar huellas de animales felinos, pero también cosmogramas en la región de los Altos de Chiapas. Los zigzag, los animales, en fin,
muchos elementos que ya se vuelven iconografías. Entonces, iconografía es la reinterpretación de la imagen, no es la imagen. Una iconografía es el significado que se le da a la imagen. Y esto es importante para los pueblos. Una misma imagen puede tener diferentes significados y eso se llama pues la iconografía. Y eso es cultural y eso es por regiones de México y por pueblos. Entonces la imagen es una cosa y la representación es otra cosa. La representación da como resultado la iconografía y la iconografía es el lenguaje cultural que los pueblos crean a partir de diferentes soportes, como es el caso del textil. Entonces, estas iconografías son una especie de mitogramas que sirven como referentes para contar historias o para rememorar, pues, estos elementos como códigos culturales. Creo que termino por aquí. Vamos a esperar que haya algunas preguntas sobre estos textiles que tienen un hilo conductor que viene del pasado prehispánico, unos 1500 antes de Cristo hasta la actualidad, y que vemos que las culturas indígenas de México comparten muchísimos conocimientos con otras latitudes, no solo de América, sino de Asia, África, Europa. Y eso es lo importante, o sea, que llegaron casi a la misma conclusión de los conocimientos. Con la llegada de los españoles, pues muchas cosas que traen no era ajeno para ellos, y lo que sucedió es que hubo una yuxtaposición de estos conocimientos. Lo que vemos en la imagen, por ejemplo, es una imagen europea de un león, y aquí se reinterpreta como esos tecuanis que están en el entorno natural y que están relacionados con los mitos de creación. Entonces, viejas imágenes perviven al lado de nuevas creaciones, pero también de estas reinterpretaciones y yuxtaposiciones que son equiparables al conocimiento universal. Los pueblos indígenas en sus textiles producen este conocimiento, es la producción intelectual, no es cualquier cosa. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Arturo, por permitirnos en este breve tiempo tener un recorrido histórico para valorar la continuidad del textil, de los textiles de los pueblos originarios, mirar justo estos intercambios y poner en valor todo el conocimiento que entrañan los textiles de los pueblos originarios de México. Me parece muy relevante toda este recorrido que usted nos ha ofrecido, mirar cómo los pueblos originarios de México, al igual que cualquier pueblo o cualquier civilización del mundo, generan conocimientos, o sea, no son cosas del pasado, son cosas vigentes. Los pueblos originarios no se han ido, están aquí, han recreado, intercambian, tienen una gran capacidad de adaptación, y estos conocimientos que usted refiere para llegar a tener para llegar hasta los códigos comunicativos, pues parten del conocimiento de la naturaleza, de la agricultura, del dominio de técnicas vinculadas en efecto, como usted lo refiere, a la aritmética, a las matemáticas, a la geometría, esta capacidad de hilar, de teñir, de tejer, y de comunicar, ¿no? Hasta llegar a comunicar estos mitos, estas historias, el estatus, el poder, los mitos, en fin, ¿no? Yo creo que ha sido muy rica la charla que usted nos ha ofrecido en esta conferencia magistral. Y bueno, quisiera referirme a los comentarios. La mayoría en las redes sociales del INALI lo felicitan esta conferencia magistral, al ponente, Emanuel Rodríguez, Claudia Fabiano Fulco desde Argentina, Marta Rosales, Elizabeth Casanova de Tabasco, Yaén Arias, Yasmín, Belém Jiménez,
Y bueno, me parece que en general son felicitaciones. Gracias por iluminarnos con tan importante información. También refieren con relación bueno, se refieren a diseños, ¿no? Hay un comentario, deben protegerse estos por plagio, pero no solo los diseños, sino todo el conocimiento que encarnan los textiles de los pueblos originarios de México. Al respecto, quisiera comentar algo, maestro. Sí, creo que se ha vuelto moda en estos últimos años. Incluso el textil se volvió moda en esta década. Tan es así que no va a desaparecer, sino todo lo contrario, se ha refuncionalizado. Se sumaron los hombres al tejido y al bordado que estaba no visibilizado. Y el asunto de la imagen, creo que es bastante polémico. La gente solo mira la parte precisamente gráfica. Visualmente mira una cosa ahora con las redes sociales y dicen, ya se lo robaron, ya se lo apropiaron. Me parece que algunos intencionados, otros quizás no. Y otra cosa, no hemos mirado la equiparación de la misma imagen, de las mismas imágenes que tenemos con el resto del mundo y con los procesos históricos. Les decía yo, por ejemplo, que los altos de Chiapas con Asia y también la región del norte de México y la región purépecha con arqueológico del Perú. Y entonces, ¿a quién se lo adjudicamos? ¿Por el pasado o por el presente? Y lo que yo estoy tratando de decir, y justo usted lo dijo, que tenemos que contemplar el asunto de manera global. Hay que ver el conocimiento y hay que ver ese conocimiento en términos de los procesos culturales, los procesos históricos y los procesos sociales. Los tejidos y los bordados originalmente no estaban encausados a una economía citadina o fuera de su contexto y global, como sucede ahora. Eran producciones meramente locales, incluso regionales algunos. Y pues el conocimiento se intercambiaba de esa manera, de manera regional. El intercambio siempre ha existido. Hemos visto pueblos productores de fajas que les hacen pues su ropa a otras regiones. El morral, por ejemplo, de Tantoyuca, en los Tenec, tiene un radio de acción por toda la costa del Golfo Norte, hasta el altiplano de Tulancingo, y lo usan nahuas, tepehuas, otomíes, totonacas y mestizos. Se sienten muy orgullosos, dicen, un huasteco debe usar ese morral. Entonces, ¿de quién es? O sea, el productor deja de ser pues del productor y pasa a ser de estos grupos, todavía más si lo sacamos del ámbito del mercado regional. Y así sucede con nuestros textiles indígenas. Se empezaron a comercializar y por supuesto no falta quien de manera indebida quiera reproducirlos. Hay gente tan pues, falto pues de esta ética que incluso los manda a hacer en Asia para que sean mucho más livianos y sí es cierto, mucho más hermosos visualmente porque se hacen de seda, con hilos de seda y no con algodón o con la burda lana que tenemos en México. Y se regresan a México y se comercializan aquí y la gente luego está muy contenta de tener corbatas, chalinas y otras cosas. Esto sí me parece como un poco indebido, pero por otra parte tienen razón. Dicen, ¿y a quién le pedimos permiso? ¿Y a quién, y de qué manera hacemos todo este procedimiento si no hay legislación? Y por otro lado, ¿cómo hacer la legislación? Crear una legislación al vapor es mucho más complicado, trae como consecuencia erosiones culturales
Luego dicen, hay que hacer un registro, sí, pero los registros tienen que ser monográficos, no en el sentido de derechos de autor. Imagínense si la estrella de 8 picos que llega en el siglo XIX lo registraran los Tenec. Los huicholes ya no tendrían derecho a usarlo, ni los zapotecos, ni los nahuas, ni los otomís. Y entonces, si ignoramos estos procesos históricos en la ruta de las imágenes, pues cometemos serios errores. Entonces, yo creo que sí debe haber una legislación, pero una legislación bien pensada, reflexionada, no equiparable pues a la producción intelectual de otras materias, como son escribir libros, como es crear música, sino esto es otra cosa, estos son patrimonios colectivos, no individuales. Son patrimonios de procesos históricos y son patrimonios en constante recreación. Los pueblos están creando, o sea, y nunca se adjudican de manera individual, sino son producciones que identifican a sus pueblos, que identifican a sus idiomas, que identifican a territorios. Entonces, el territorio también es muy importante. Y yo creo que, sobre todo, una política educativa ayudaría a minorar estos intentos, pues, de usufructuar algo ajeno sin darle el crédito. Ni siquiera a veces el crédito, pues, de la palabra, mucho menos el ámbito económico. Entonces, creo que el respeto, la tolerancia y el conocimiento ayudaría pues a diversificar este conocimiento sin usufructuar lo que no les corresponde a personas externas. Claro, bueno, ahí siguen las felicitaciones, maestro. Me parece que también Cés Canul, que ha hecho una pregunta, ya la ha respondido usted. Almandina Cárdenas lo felicita, Teresita Ut también. Entonces, bueno, yo creo que a mí me gustaría, maestro, que pudiera compartirnos, me vienen a la mente estos códigos comunicativos que permiten justo a las comunidades que comparten esos códigos, saber si una mujer porta un huipil, si es soltera, si es casada, si es viuda, en fin, ¿no? Ya nos compartía usted también estos ejemplos de estatus en algunas prendas. Entonces, de esta complejidad, ¿no? De compartir un código al interior de una comunidad y que el resto de la sociedad es importante que lo conozcamos, ¿no? Para respetarlo como usted lo plantea, para valorarlo, para que cuando se adquiera una pieza de arte textil, ¿no? También podamos no solo mirar la iconografía, no solo mirar los colores, sino saber que atrás de una pieza hay conocimientos, hay códigos, y al respecto me gustaría que nos compartiera usted algunos ejemplos, maestro. Sí, bueno, hay muchos elementos y los códigos comunicativos, pues, son a nivel de territorio, a nivel de culturas locales, y a veces sí hay, pues, una conexión con otras regiones. Y tiene que ver con los materiales. El siglo XX fue muy interesante, la segunda mitad del siglo XX, porque nace la policromía. Viene la industria que tiene que ver con los hilos y de la mercería, pues, y entonces los colores se expanden, particularmente para definir muchas tonalidades de un mismo color. Y entonces pueden hacer estas degradaciones y en otros las combinaciones. Pero hasta antes de 1950, en la mayoría de los pueblos de México era azul y rojo, azul y rojo. Y entonces es interesante cómo el azul lo ligaron a la juventud, particularmente las mujeres jóvenes, sus enredos y sus huipiles se labraban en color azul y así se les identificaba como solteras.
mientras que las casadas ya se labraban en color rojo. En la Huasteca, por ejemplo, los enredos que usaban los nahuas, en casi todo el Golfo, precisamente para casarse era de azul, y las jóvenes iban al baile con su enagua azul y su quexquemitl azul. Incluso hasta en las tardes, las narraciones que cuentan las abuelas, a propósito, volvían a reteñir el enredo y húmedo se iban al baile. Y entonces cuando bailaban estos huapangos, que son de baile de tarima, entonces había estas intercalaciones de las filas de mujeres y hombres, y al muchacho que les gustaba pasaban a traerlo de su pantalón, a que se topara el ruedo de la falda y se manchara el pantalón del joven. Entonces eso era como una especie de elección con el tinte color azul. Y en la boda precisamente bordaban un enredo muy amplio de color azul, y el quexquemitl también. Entonces se usaba solo el día de la boda y lo volvía a usar el día de su funeral. Entonces es como se interconectaban, mientras que el resto de su vida, como adulta, usaba enredos rojos. Y esto sucedía pues en muchas otras regiones de México. Lo vemos en la región maya, con los ipiles, en la región zapoteca, con chinantecos también. Después de los 50 se agregan muchos otros colores: el verde, el amarillo, los tonos de azules, naranjas. Llama mucho la atención, por ejemplo, los tenec de la Huasteca Potosina. De pasar a ser rojo y azul, después de los 50 se agrega naranja, se agrega verde, rosado, amarillo, y ahora se han agregado muchos otros colores muy interesantes que son como por épocas. Y lo interesante es que les van adjudicando simbolismos. Uno le pregunta a la gente, le dice, es que es casada, pero aparte ella es agricultora y produce tales cosas. Y es además del pueblo tal. Entonces hay que saber mirar los colores y las imágenes iconográficas que traen en sus ropas. En otros, la misma ropa, por ejemplo, blanco sobre blanco, dependiendo cómo lo usan. Por ejemplo, en Cuetzalan, los quexquemel de gasa, las mujeres jóvenes se usa el quexquemel tal cual, todo dispuesto en el cuerpo. Y entonces lo que hace es que se trasluce la ropa que traen por debajo, la blusa, para que se note. Y las mujeres casadas ya lo traen como collar. Se recoge el quexquemel y se suelta enfrente. Ya ni siquiera es ropa, es como una especie de collarcito. Y en otras regiones el quexquemel deja de usarse en su forma tal cual, como las otomíes de Santana Huitlalpan, y ya casadas lo usan de sombrero. Como es tan pequeño, se lo ponen en la cabeza como una especie de sombrero. Y solo en las fiestas y en los rituales se vuelve a usar de forma convencional. Pues son muchos elementos que podemos mirar. Los hombres igual. Por ejemplo, llama la atención también en regiones cálidas la transparencia. Las camisas no les cubren nada, son de gasa, entonces se nota la piel. En nuestras culturas urbanas, si los miraran, pues pensarían otra cosa, pero para ellos es una cosa importantísimo de mostrar el cuerpo, que se transparente, que se vea. Y eso es la construcción social del vestido y del cuerpo propiamente. Luego, pues toda la noción de pudor también. ¿Qué cosas se tapa? Vemos que también en regiones cálidas solo se usa el enredo y nada por arriba. Y entonces las mujeres pues andan con los senos sueltos, pero pues la gente que pasa por ahí cerca de sus casas y que los mira, pues no tienen ningún pudor porque están acostumbrados a verlas. O sea,
y tampoco es erótico. Esas son partes del cuerpo que no causan ningún erotismo, porque hasta eso pues son cuestiones culturales. Se construye el cuerpo, se construye el vestido. En Choapan veíamos en fotografías que este huipil tan magnífico, en decoración, blanco sobre blanco, las mujeres jóvenes se lo enrollaban de tal manera que la manga llegaba casi al hombro para que se viera pues los brazos de las mujeres, mientras que las señoras ya más grandes pues sí estaban sueltos sus huipiles. Y entonces también, o sea, ¿de qué sirve que el huipil esté tan amplio si no lo va a soltar uno? Entonces lo enrollaban como ahora los jóvenes que enrollan la manga de sus playeras. Así están en las fotografías. Y esto también es importante, como muestran pues el estatus social, el estatus económico, también el poder en función de los sistemas de cargos en los altos de Chiapas. Vemos, por ejemplo, que en el carnaval los hombres, las autoridades visten huipil y no lo ven como un transvestismo en este sentido, sino es otra cosa, es un simbolismo que tiene que ver con la dualidad, esta relación hombre-mujer, la tierra, el día, la noche. Y andan tan campantes los señores con sus huipiles porque no lo miran en ese sentido de un transvestismo, sexismo. Mientras que otras autoridades van con su ropa propiamente de la autoridad que representan, y nadie tiene derecho a usarlos, y nadie osa pues en querer usar esos vestidos hasta que le toque ser ese rango de autoridad. Entonces van desde los alfereces, mayordomos, topiles, en fin, pues se sabe respetar qué es lo que se debe usar en el pueblo. Claro. Yo creo que justo esta información, socializar este conocimiento que usted tiene, maestro, nos permite mirar pues que no hay una sola forma de vestir, ¿no? O sea, que los medios de comunicación nos han impuesto una manera de apreciar lo que es bello, lo que es la moda, lo que es lo bonito, y entender que cada cultura tiene parámetros de belleza, de pudor, diferentes unos de otros. Me parece que es importante que la sociedad mexicana pueda visualizar esto, entender esto, porque en esa medida construiremos, me parece, una sociedad más respetuosa, ¿no? No hay vestidos de primera, vestidos de segunda, eso se ha impuesto desde una manera de ver el mundo, pero evidentemente desde los pueblos originarios que, como usted ha referido, han tenido una continuidad histórica en el uso, transformación de los textiles, pues estamos hablando de un proceso de cientos, de miles de años, y que es importante que la sociedad mexicana lo conozca. Así que, bueno, yo no quiero abusar del tiempo de usted, sigue habiendo felicitaciones, hay un par de preguntas también. Belén Jiménez, ¿qué parámetros de calidad encuentra en los textiles actuales? Lucero Quintero, ¿puede recomendar algún libro acerca del simbolismo existente en los diferentes textiles? Y bueno, yo con esto, pues me gustaría, a partir de lo que se ha planteado en estas últimas preguntas, escuchar una última participación, maestro Arturo. Bueno, la apreciación estética y la calidad también es cultural. Una tela burda no quiere decir que sea de mala calidad. Decía yo que tiene que ver más con el entorno donde se produce. En tierras frías casi las texturas son gruesas, no es que sean burdas en el sentido despectivo. En las regiones cálidas vamos a encontrar, bajo nuestra noción de calidad, telas verdaderamente proezas, donde la hilatura se hace con malacate más delgados que un cabello, que las fábricas no logran hacer eso. Y entonces hay todas estas transparencias de las gasas, los enlaces de urdimbres que verdaderamente maravillan a los ojos externos. Pero vuelvo a repetir, eso
tiene que ver con una apreciación estética local y también la concepción del arte. En mi cultura, por ejemplo, Tlajmachtli es lo máximo que se puede lograr en creación artística y producción intelectual. Crear arte también es crear conocimiento, no está desligado en las culturas indígenas. Y en el náhuatl, pues así se representa. Tlamachichihuatl, que tiene que ver las manos, tiene que ver los ojos, tiene que ver el oído. Entonces, para aprender a tejer, a hacer arte textil, uno tiene que hacer uso de las cualidades, pues, de los sentidos, desde oler los colorantes, las fibras, hasta precisamente ya con el tacto sentir la hilatura, que sea delgado, grueso, y uno va logrando pues esos calibres, hasta ya propiamente crear en el telar de cintura la obra. Y no son simples creaciones, sino también se tiene todos estos proyectos. No se escriben, pero mentalmente pues lleva una tortura ahí mental para estar pensando en cómo crear un lienzo, cuáles imágenes va a ornamentar y cómo disponer estas imágenes en la estructura de la tela, de tal manera que sea coherentemente simétrico o asimétrico también, relacionado con los colores y también las formas que va a tener este textil, hasta que finalmente se ve materializado ya cuando se va tejiendo y finalmente cuando se viste la prenda. Y entonces vestir un textil es mostrar el arte. Es como ahora en el arte plástico u otras artes, un artista necesita una galería y también necesita un público para mostrar ese arte. El arte textil necesita una persona para mostrar ese arte. Y entonces el que viste este textil, tejer o bordar para una autoridad o para una divinidad, pues es una gran proeza, es un privilegio, porque es el medio donde se va a mostrar. Nadie, pues, cualquier mundano puede tejer o bordar la ropa de los dioses, porque es un público muy especializado, primero, que son las autoridades religiosas del sistema de cargos, que van a valorar este textil, y luego el público que lo va a apreciar ya así visualmente. Y entonces, pues, esto es lo mismo, pues, decía yo, unos necesitan una galería y otros necesitan un cuerpo que lo muestre y un espacio donde se muestre con un ambiente específico. Y entonces el artista se siente, pues, realizado en el sentido del conocimiento y de la creación. Y por eso arte en el mundo indígena no se separa del conocimiento. Hacer textil es combinar el conocimiento a partir de la vista y a partir de la reflexión, pero también con las manos. Entonces, Ixtlamati se diferencia de Tlamati en náhuatl. Ixtlamati solo lo mira con la vista y aprende, es el mecanismo para aprender, pero un buen artista es un tlamatquetl, un conocedor, que combina pues el asunto del saber hacer con la reflexión del conocimiento. Tlazocamati miac. Gracias. Muchas gracias, maestro Arturo. De verdad ha sido muy generosa la información, todo su conocimiento que ha tenido a bien compartir con el público que nos está siguiendo a través de las redes sociales y que podrá seguir consultando esta cátedra que usted hoy nos ha brindado en el micrositio de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales, en donde podrán acceder
tantas veces como lo requieran a esta conferencia magistral que hoy nos ha dictado el maestro Arturo Gómez. Muchísimas gracias, maestro, a nombre del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. No nos queda más que reconocer su trayectoria y su generosidad para compartir con todas y todos nosotros su conocimiento. Muchísimas gracias, la Socamati. Hasta pronto, Tamostla. Hasta pronto. Y invitamos a todo el público en general a que continúen siguiendo la programación que hemos hecho para ustedes en esta Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales, que nos puedan seguir a través de Facebook y YouTube y también en la plataforma Contigo a la Distancia. No olviden que nuestra programación inició el lunes 9 de agosto y concluye hasta el jueves 30 de septiembre. Continúen por favor con nosotros a la 1 de la tarde de hoy, jueves 12 de agosto, en el aula magna José Vasconcelos del CENAR. Se presentarán materiales del proyecto Caracol. Van a estar con nosotros Aide Boeto, Adriana Casas, Rubén Luengas, Iván León. Muchísimas gracias. Buenas tardes. En México hablamos náhuatl, español, mixteco, 69 lenguas en total. Estamos orgullosos de nuestro multilingüismo. Asiste a la 5ª edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2021 en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México del 11 al 14 de agosto y sigue las actividades virtuales hasta el 30 de septiembre, porque las lenguas son cultura, son modos de vida, ni una lengua menos. Consulta las actividades en inali.gov.mx. Tancha de tu anda shingu.